Mi nombre es Rafael Linares. Yo vengo a tratarle el día de hoy la convención, los elementos del contrato, los vicios, de los consentimientos del contrato, compra y venta y del arrendamiento. Los romanos, para los romanos, entonces existían los elementos fundamentales para la convención. ¿Cuál era la voluntad de las partes? Por lo que esta figura constituía la ley entre las partes. Las obligaciones, por tanto, hacían hacer una obligación entre las partes contratantes, aunque para que ésta tuviera fuerza ejecutora debía tener una causa civil. Lo antes mencionado describe la antigüedad, concepción del contrato en el derecho romano. Dicho otras palabras, los contratos eran convenciones que tenían causa civil aprobada por las leyes. Tenemos los tipos de contratos. Tipo de contrato unilateral, que está en el artículo 1134, que contempla el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga y no existen obligaciones recíprocas. Por ejemplo, tenemos un préstamo o una donación. El contrato bilateral contempla el artículo 1134 también del Código Civil de Venezuela. El contrato es bilateral cuando se obliga recíprocamente las partes, por ejemplo, tener una compra-venta. Tenemos el contrato oneroso, está en el artículo 1135, que contempla el contrato es un título oneroso cuando cada una de las partes trata de preocuparse por una ventaja mediante un equivalente. Tenemos el artículo 1136, que contempla el contrato aleatorio. Contrato aleatorio es cuando para ambos contratantes o para uno de ellos de ventaja depende de un hecho causal. El contrato era entre los romanos. Toda convención distinta a producir la obligación, aunque un hecho natural reconocía que si el objeto de la convención era lícito, aquel que se había comprometido libremente estaba obligado por el derecho romano, jamás admitió ese principio de forma absoluta, y aún era época del justinismo, por los días finales del imperio, siempre pactó bastante para crear una obligación civil. Elementos existentes del contrato. Puede contratarse todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. Son incapaces para contratar en los casos expresados por la ley. Los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquier otra persona a quien la ley le niega la facultad de celebrar determinados contratos. Consentimiento es aquel cuyo consentimiento haya sido dado a la consecuencia de un error excusadamente o sorprendido por dolor, puede pedir la nulidad del contrato. El objeto es del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. La causa es cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Causas del contrato. Los contratos verbales o formales, los contratos verbales, los cuales estaban acompañados con la palabra solamente. Los contratos literales eran que existían
mencionales escritas. Tenemos los contratos formales, son aquellos contratos llamados imperfectos debido que probablemente solo cuando se le ha entregado una cosa o un objeto al deudor, esto puede ser un préstamo a consumo de él como dato o préstamo del uso. Tenemos los contratos consensos, donde existen acuerdos entre las partes. Estos son ventas, la sociedad y mandatos en el arrendamiento. Contratos innovadores aparecieron con el reconocimiento de determinadas convenciones que no figuran en las listas tradicionales de los contratos. Estas figuras que se aceptan los contratos típicos hechos clásicos. Los vicios del consentimiento. Era una falsa apreciación de la realidad de los sujetos hechos espontáneamente con ocasiones de precisiones, maquinaciones o autorizaciones externas. En el mismo incluye el error. Tenemos el error del derecho. Recae sobre la existencia circunstancial de los efectos y las consecuencias en una norma jurídica según lo contemplado en el artículo 1147 del Código Civil venezolano. El error del derecho produce la nulidad del contrato solo cuando ha sido causa única o principal. Tenemos el error de hecho. El último, recae en las acciones sustanciales que, como quien dice, que comprometen a una persona según lo contemplado en el artículo 1719 del Código Civil de Venezuela. La transición no es anulable por error de derecho, sino cuando sobre los puntos de hecho ha habido controversia entre las partes. Formación del contrato entre ausentes. Existen diversas teorías respecto al momento en que un contrato despliega sus efectos jurídicos. Entre sí, ellas tenemos teoría de la emisión. Entendí que la oferta de las afectadas en el momento en que se produce el acuerdo entre las partes. La teoría de la readmisión, al momento se produce la aceptación, se da remisión al ofender, pues. Y teoría de la recepción. La recepción se produce, en este caso, tras la emisión o remisión de los ámbitos donde ofrece realizar su actividad, empresa, domicilio, etc. Compra y venta y el arrendamiento. El contrato consensual y de buena fe por cual de las personas llama vendedor se obliga a entregar una cosa o otra llamada comprador, garantizándole la percepción pacífica y tranquila a la cosa o compromete pagarle el dinero. Elementos esenciales de la compraventa. Los elementos esenciales de la compraventa es formalizar un documento, formalizar el consentimiento por las reglas generales de forma, por el número de personas a las que se le hace el contrato, el arrendamiento. Consentimiento de las partes, manifestando de la cual consiste por medio de la prueba. Para igualmente hubo un contrato desde que se llegó a un acuerdo. Las cosas vendidas junto al precio
uno de los elementos esenciales propios de la compraventa de la cosa vendida puede ser de cualquier natural, corporal o incorporal. Tenemos una entrega sobre las vendidas, entrega cosas vendidas al comprador. Aplica proporcionalmente al goce completo del género, pues lo que se vaya a comprar. Y las cosas se hacen una tradición en el hecho clásico, en el caso de las cosas incorporables, de la entrega al vendedor. Debe traspasar al comprador todos los derechos sobre la cosa del vendedor, pues. Es como dueño, hará propietario al comprador. Yo tengo un vehículo, se lo vendo a una persona, por ejemplo, automáticamente vamos a una notaría, vamos a un registro, ya formalizando legalmente el registro, yo le entrego el vehículo y él me entrega el dinero ya firmado, pasa a su nombre. Ya es donde él debe hacer, si es un vehículo, hacerle por tránsito que le lleguen los papeles a su nombre. Ya eso le corresponde a él y ya no tengo nada que ver en eso. Responde por la acción que es la privación que sufre el comprador respecto con las cosas comprobadas por asistencia judicial, derivada de un vicio anterior a la venta. Responder a los vicios, estos vicios son graves y ocultos a las cosas vendidas para hacer efectiva la responsabilidad del vendedor. Para estos vicios recurrirá a una estipulación. Clases de arrendamiento. Arrendamiento de las cosas. Este es un contrato conceptual de buena fe en virtud de la cual personas llamadas arrendadores se obligan a preocupar a la otra arrendataria el goce temporal de una cosa o un conductor que se obliga a pagar los precios del dinero del arrendamiento. Arrendamiento de obra. Hay arrendamiento de obra cuando una persona se obliga a realizar una obra mediante un precio convenido. Bueno, cuando hay que reparar una calle, la gente hace un contrato con una empresa, yo los contrato a ella para que me presten su maquinaria y hagan, vamos a decir, por ejemplo, una carretera. Yo tengo un contrato con ellos donde ellos me cumplen a mí, yo les cumplo a ellos. Si ellos me incumplen, yo no les puedo pagar porque me están incumpliendo una cláusula del contrato que nosotros tenemos. El arrendamiento de los servicios tiene lugar cuando una persona llamada trabajador se obliga a prestar u otra llamada empleador ciertos servicios mediante el pago de una suma de dinero estipulado. El arrendamiento se extinguía por la llegada de plazo convenio. Generalmente los fondos se arrendaban por 5 años, vencido al plazo. Si el colono seguía gozando del privilegio de estar allí, pues previó sin oposición, el arrendador se entregaría el contrato por periodo de 1 año o mutuamente, llegaron a acuerdo a ambas partes. Mire, yo no tengo ahorita para dónde irme y la ley lo establece. Un contrato de arrendamiento de una casa, entonces te dan un máximo de 6 meses, 1 año, depende de los años que la persona tenga, y eso está estipulado por la ley y es razonable que se cumpla hasta el lapso que la persona consiga su casa. Hasta aquí, pues, servidor, colega Rafael Linares, siempre a su orden. Gracias.